El Triángulo de las Bermudas. Un nombre que evoca misterio, peligro y lo desconocido. Desde desapariciones inexplicables hasta fenómenos meteorológicos extraños, este lugar sigue siendo un tema de fascinación y debate. El Triángulo de las Bermudas no es un lugar oficialmente reconocido en los mapas náuticos. Se acepta generalmente que abarca un área entre Miami, Florida, San Juan, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Barcos que desaparecen sin rastro, aviones que se desvanecen del radar y extrañas luces en el cielo han alimentado la leyenda. ¿Son estas historias producto de la imaginación o hay algo más en juego? Exploraremos las teorías científicas y las explicaciones racionales. El nombre Triángulo de las Bermudas no siempre estuvo asociado con misterio y desapariciones. El término se popularizó en 1964, cuando Vincent Gaddis escribió sobre la desaparición del vuelo 19. Antes de eso, la región era conocida simplemente por su ubicación geográfica. La reputación de la región como un lugar peligroso se ha forjado a lo largo de décadas. El Triángulo de las Bermudas se define comúnmente por 3 puntos: Miami, Florida, San Juan, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Esta área triangular abarca una vasta extensión del Océano Atlántico Norte. La corriente del Golfo y las fosas marinas profundas son características geográficas notables. Algunos creen que estas características hacen que la región sea propensa a accidentes y desapariciones. Las historias sobre eventos inusuales en el área del Triángulo de las Bermudas se remontan siglos atrás. Cristóbal Colón, en 1492, describió extrañas lecturas en su brújula y una llama de fuego en el cielo. En el siglo XVII, la región se hizo conocida por los numerosos naufragios. La historia del Sea Venture, en 1609, inspiró a William Shakespeare a escribir La Tempestad. El Triángulo de las Bermudas se extiende sobre una vasta área del Océano Atlántico. Grandes fosas abisales y la corriente del Golfo influyen en el clima y la navegación. En el fondo del océano yacen los restos de innumerables naufragios. La vastedad y profundidad del océano en el Triángulo de las Bermudas siguen siendo en gran parte inexploradas. En el corazón del Triángulo de las Bermudas emergen un conjunto de islas e islotes. Las Islas Bermudas, descubiertas en el siglo XVI, son famosas por sus playas y aguas cristalinas. Las Bahamas, con sus arrecifes de coral y manglares, esconden historias de piratas y naufragios. Las leyendas de barcos fantasma y tesoros escondidos mantienen viva la llama del misterio. Si bien el Triángulo de las Bermudas es conocido por los incidentes marítimos y aéreos, la tierra firme también tiene sus misterios. En las islas del Caribe existen historias de luces extrañas en el cielo y desapariciones inexplicables. En Florida se habla de zonas donde las brújulas se comportan de manera errática. La falta de evidencia científica sólida deja estas historias en el terreno de lo especulativo. El Triángulo de las Bermudas ha sido escenario de numerosos incidentes aéreos inexplicables. Uno de los casos más famosos es la desaparición del vuelo 19 en 1945. Otro incidente intrigante es la desaparición del avión Star Tiger en 1948. Las teorías van desde explicaciones meteorológicas hasta especulaciones sobre anomalías magnéticas y abducciones extraterrestres. Las historias de barcos perdidos en el Triángulo de las Bermudas se remontan siglos atrás. Uno de los casos más emblemáticos es el del Mary Celeste en 1872. Otro caso intrigante es el del USS Cyclops en 1918. Las historias de barcos fantasma y luces extrañas en el mar han convertido al Triángulo de las Bermudas en un lugar de leyenda y fascinación. Aunque el Triángulo de las Bermudas es más conocido por sus misterios marítimos y aéreos, también se han reportado algunos fenómenos extraños en tierra firme dentro de la región, aunque con menor frecuencia.
Estos relatos, a menudo basados en leyendas locales y experiencias personales, añaden una capa adicional de intriga al enigma del Triángulo de las Bermudas. En las islas del Caribe, dentro del área del Triángulo, existen historias de tribus indígenas que hablan de lugares sagrados donde se producen extraños sucesos. Se dice que en estos lugares las brújulas se vuelven locas, el tiempo parece distorsionarse y las personas experimentan desorientación y pérdida de memoria. Estas historias, transmitidas de generación en generación, se han fusionado con las leyendas de piratas y conquistadores, creando una rica tradición oral de misterio y lo sobrenatural. En Florida, se habla de zonas donde los viajeros experimentan sensaciones inexplicables, como la sensación de ser observados, cambios bruscos de temperatura o la percepción de sonidos extraños. Algunos investigadores sugieren que la presencia de anomalías magnéticas en la región podría explicar algunos de estos fenómenos, mientras que otros lo atribuyen a su gestión o a la influencia del folclore local. Si bien los relatos de fenómenos extraños en tierra firme dentro del Triángulo de las Bermudas son menos comunes que los incidentes marítimos y aéreos, añaden un elemento inquietante a la narrativa general. Estas historias, aunque difíciles de verificar, nos recuerdan que el misterio puede manifestarse en cualquier lugar, incluso en tierra firme, y que el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un lugar que desafía nuestra comprensión del mundo natural. Ante la proliferación de historias y leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas, la comunidad científica ha intentado arrojar luz sobre los misterios de esta región a través de la investigación y el análisis objetivo. A lo largo de los años, se han propuesto diversas teorías científicas que buscan explicar los fenómenos reportados en el área, desde las condiciones climáticas extremas hasta las anomalías geológicas. Una de las explicaciones más plausibles para los accidentes marítimos en el Triángulo de las Bermudas es la presencia de las llamadas olas vagabundas. Estas olas gigantes, que pueden alcanzar alturas de hasta 30 metros, se forman repentinamente en mar abierto y pueden hundir incluso a grandes embarcaciones. Las olas vagabundas, antes consideradas un mito marinero, han sido documentadas científicamente en las últimas décadas, y se cree que podrían ser responsables de algunos de los naufragios inexplicables en el Triángulo de las Bermudas. Otra teoría se centra en la presencia de hidratos de metano en el lecho marino del Triángulo de las Bermudas. Los hidratos de metano son compuestos cristalinos que se forman a partir de metano y agua a bajas temperaturas y altas presiones. Si estos depósitos de hidratos de metano se desestabilizan, por ejemplo, debido a un terremoto o una erupción volcánica submarina, pueden liberar grandes cantidades de gas metano a la superficie, creando zonas de baja densidad en el agua que pueden provocar el hundimiento de barcos. Además de las explicaciones geológicas y oceanográficas, la ciencia también ha explorado la posibilidad de que las anomalías magnéticas jueguen un papel en los misterios del Triángulo de las Bermudas. Se sabe que la región tiene variaciones en el campo magnético terrestre, lo que podría afectar a las brújulas y a los sistemas de navegación. Sin embargo, no existe evidencia concluyente de que estas anomalías magnéticas sean lo suficientemente fuertes como para causar la desaparición de barcos o aviones. A pesar de los esfuerzos de la comunidad científica por desmitificar el Triángulo de las Bermudas, la región sigue estando rodeada de especulaciones y teorías alternativas que van más allá de las explicaciones racionales. Estas teorías, a menudo basadas en la especulación, la pseudociencia y el folclore, han capturado la imaginación del público y han contribuido a la persistente aura de misterio que envuelve al Triángulo de las Bermudas. Una de las teorías más populares, aunque carente de fundamento científico, es la idea de que el Triángulo de las Bermudas es un vórtice energético o un portal dimensional que conecta nuestro mundo con otras dimensiones o universos paralelos. Según esta teoría, los barcos y aviones que desaparecen en el Triángulo de las Bermudas no se hunden ni se estrellan, sino que son transportados a través de estos portales a lugares desconocidos. Otra teoría especulativa relaciona al Triángulo de las Bermudas con la Atlántida, la legendaria civilización perdida, que según Platón, desapareció bajo el mar. Algunos creen que la Atlántida se encontraba en el área del Triángulo de las Bermudas y que su avanzada tecnología, quizás basada en cristales de energía o en alguna otra fuerza desconocida, es la responsable de los fenómenos inexplicables que se reportan en la región.
También existen teorías que atribuyen los misterios del Triángulo de las Bermudas a la presencia de extraterrestres. Algunos creen que el Triángulo de las Bermudas es una base submarina para ovnis, o que los extraterrestres utilizan la región como un punto de acceso para entrar y salir de nuestro planeta. Los avistamientos de luces extrañas en el cielo, las historias de abducciones extraterrestres y los relatos de objetos voladores no identificados en la zona han alimentado estas especulaciones. Si bien las teorías que involucran vórtices energéticos, civilizaciones perdidas y extraterrestres resultan fascinantes, es importante recordar que la mayoría de los incidentes en el Triángulo de las Bermudas pueden explicarse por factores mucho más mundanos. El error humano, las condiciones climáticas extremas, las fallas mecánicas y los eventos geológicos son factores que a menudo se pasan por alto al analizar los misterios del Triángulo de las Bermudas. El tráfico marítimo y aéreo en el Triángulo de las Bermudas es intenso, lo que aumenta las posibilidades de que ocurran accidentes. Un error de navegación, un fallo en el motor de un avión o una mala decisión del capitán de un barco pueden tener consecuencias fatales, especialmente en una zona propensa a las tormentas repentinas y a las fuertes corrientes marinas. Las condiciones climáticas en el Triángulo de las Bermudas son impredecibles y potencialmente peligrosas. La región se encuentra en una zona de huracanes, que pueden azotar la zona con vientos devastadores y olas gigantes. Además, el Triángulo de las Bermudas es propenso a la formación de trombas marinas, un tipo de tornado que se forma sobre el agua y que puede hundir embarcaciones pequeñas. Las fallas mecánicas también pueden contribuir a los accidentes en el Triángulo de las Bermudas. Un fallo en el motor de un avión, un incendio a bordo de un barco o un problema en el sistema de navegación pueden tener consecuencias catastróficas, especialmente si ocurren en mar abierto y lejos de la costa. Es importante destacar que no existe evidencia estadística que demuestre que la tasa de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas sea significativamente mayor que en otras zonas del océano con un tráfico marítimo y aéreo similar. La percepción de que el Triángulo de las Bermudas es un lugar especialmente peligroso se debe en gran medida a la amplificación mediática y a la proliferación de historias sensacionalistas. El Triángulo de las Bermudas se mantiene como un enigma que ha cautivado nuestra imaginación durante décadas. Las historias de barcos desaparecidos, aviones desvanecidos y fenómenos inexplicables han creado una fascinante aura de misterio alrededor de esta región del Atlántico. A pesar de la falta de evidencia concluyente que respalde las teorías más fantásticas, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un tema de debate y especulación. Si bien es cierto que la región presenta desafíos particulares para la navegación, como las fuertes corrientes marinas, las tormentas repentinas y la presencia de fosas marinas profundas, la mayoría de los incidentes reportados pueden explicarse por factores racionales, como errores humanos, condiciones climáticas extremas y fallas mecánicas. La ciencia ha desmentido muchas de las teorías más extravagantes, demostrando que no existe una base sólida para creer en vórtices energéticos, portales dimensionales o bases extraterrestres. Sin embargo, el Triángulo de las Bermudas nos recuerda que el mundo natural todavía guarda secretos por descubrir y que la línea que separa la realidad de la ficción puede ser a veces muy delgada. Las historias y leyendas que rodean a esta enigmática región nos invitan a mantener la mente abierta a lo desconocido, sin dejar de lado el pensamiento crítico y la búsqueda de explicaciones racionales. El Triángulo de las Bermudas, entre el mito y la realidad, nos invita a explorar los límites de nuestro conocimiento y a maravillarnos ante la inmensidad y el misterio del universo que nos rodea.